Hermanos y hermanas amados, hoy voy a tocar una fibra que quizá incomode, pero que también puede despertar nuestra fe de una manera nueva. No vengo a entretenerte, vengo a hablar verdad con amor. Y la verdad, cuando se proclama con el fuego del Espíritu, corta como espada, separa lo que es tradición humana de lo que es palabra eterna. Permíteme empezar con una pregunta que retumba a través de los siglos. ¿Es pecado adorar a Dios el domingo? Suena fuerte, ¿verdad? Tal vez te remueve recuerdos, costumbre, lo que aprendiste de niño, pero la verdadera cuestión no es si podemos adorar cualquier día, porque a Dios se le puede adorar todos los días, sino si tenemos autoridad para llamar sábado a un día que Él no declaró santo. ¿Quién decide qué es santo? ¿El calendario humano o el decreto del Creador? Detente un momento y respira. No se trata de condenar, se trata de discernir. El Señor no cambia. El Dios que habló en el Sinaí sigue siendo el mismo. Sus mandamientos no son hojas al viento que se doblan con la moda, son roca firme. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 2:08. No dijo si te conviene. No lo dejó como una sugerencia inspiradora en un libro de frases célebres. Lo habló como parte de su pacto con un pueblo al que ama. Y desde el principio lo ancló en la creación. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Génesis 2:3. Antes de Moisés, antes de templos, antes de profetas, antes de que existiera la palabra religión, el séptimo día fue apartado por Dios. Tal vez ahora tu corazón dice, pero ¿acaso no es domingo el día del Señor? ¿Te entiendo? Esa frase ha sonado por generaciones. Sin embargo, la pregunta clave es bíblica y directa. ¿Dónde está el texto que traslada lo que Dios santificó en el séptimo día al primero? No me des opiniones, muéstrame escritura. Si el Señor hubiese cambiado un mandamiento grabado con su propio dedo, ¿no lo habría señalado con claridad indiscutible? ¿No veríamos a Jesús o a los apóstoles anunciándolo sin lugar a dudas? Lee los evangelios. Lee Hechos. Lee las cartas. Encontrarás adoración, misión, gracia, reposo en Cristo, pero no un mandato que sustituya el día que Dios declaró santo por otro, que a la cultura le resulte más práctico. Ahora, escúchame con calma, adorar a Dios en domingo no es malo. Adoremos cada día. El cielo no tiene un límite de alabanza semanal. El problema no es cantar o congregarnos el domingo. El problema es tomar el domingo y llamarlo el sábado que Dios santificó. Como si el título pudiera moverse por consenso humano. Ahí dejamos de adorar y empezamos a editar. Y cuando editamos a Dios, aunque lo hagamos con buenas intenciones, cruzamos la línea que separa la devoción de la desobediencia. Algunos dirán, eso suena legalista, pero el corazón de este mensaje no es legalismo, es señorío. El legalismo intenta ganar puntos con Dios, cumpliendo reglas para sentirse superior. El señorío, en cambio, reconoce que Jesús es Rey y que por amor a Él acomodamos nuestra vida a su palabra. La gracia no cancela los mandamientos, la gracia nos da poder para obedecerlos con gozo. Jesús lo dijo con sencillez que nos alcanza a todos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 1:4, 1:5. No para salvarnos por obras, somos salvos por gracia mediante la fe, sino para responder esa gracia con una vida rendida.
Sé que esta conversación toca nervios porque cuestiona algo muy arraigado en la experiencia de la iglesia contemporánea. Pero recuerda, no estamos juzgando corazones, estamos examinando fundamentos. ¿Por qué hay tanto cansancio espiritual, tanta ansiedad, tanta sensación de correr sin llegar? En parte, porque vivimos a un ritmo que no fue diseñado por el cielo. Dios inscribió en la creación un pulso de 6 y uno trabajar 6. Apartar uno. Ese uno no es cualquier uno, es el séptimo que Él bendijo. Cuando lo llamamos carga, perdemos el tesoro. Cuando lo llamamos deleite, encontramos descanso para el alma. Isaías 5, 8, 1, 3, 14. Quiero hablarle a la persona que ahora mismo siente una mezcla de convicción y temor. Tal vez piensas, ¿qué dirán en mi iglesia y mi familia y mi empleo? Dios no te trae esta palabra para avergonzarte ni para ponerte una mochila imposible. Te la trae para invitarte a la libertad que hay en obedecer por amor. Siempre que el Señor alumbra un área, también provee gracia para caminar en ella. Y si te preocupa la división, recuerda la verdad: sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Aquí buscamos ambas hablar, ¿verdad?, con un espíritu de mansedumbre, buscando edificar, en no derribar. Permíteme lanzar algunas preguntas al corazón. ¿Cuándo fue la última vez que ajustaste tu agenda porque la Escritura te llamó a hacerlo? ¿Has confundido la comodidad de lo conocido con la seguridad de lo correcto? Si Jesús te pidiera hoy rendirle un hábito muy querido, ¿lo harías por amor? Hay una frase que repito a menudo: Dios habita donde es honrado. La alabanza es hermosa. Las luces y los cantos pueden tocar emociones, pero la presencia se derrama de manera particular. Donde hay obediencia, lo vemos de Génesis a Apocalipsis, donde la palabra marca el camino, la gloria marca la casa. Queremos avivamiento, entonces más que estrategias nuevas, necesitamos corazones viejos volviendo a sendas antiguas, a lo que Dios dijo desde el principio. El río de Dios no fluye por canales que nosotros cavamos a nuestro gusto, fluye por el cauce de su voluntad. A esta altura quizá te preguntes, ¿y por qué tantos cristianos sinceros no vieron esto? La historia, la tradición, las decisiones de líderes en contextos políticos y sociales complejos han influido muchísimo. No vamos a entrar todavía a esa ruta, llegaremos, pero por ahora basta con afirmar algo sencillo. La sinceridad no convierte en verdad lo que la Biblia no enseña. Dios, en su misericordia, alcanza a millones que le aman con devoción genuina, y a la vez sigue llamándonos a reformar lo que la costumbre torció, no para condenar a nadie, sino para caminar en mayor luz. Quiero que imagines algo muy práctico. Imagina tu hogar marcando semana a semana un día que no te pertenece, un día que es del Señor, sin prisas, sin compras innecesarias, sin el ruido que te persigue. Imagina conversaciones más profundas, lecturas que alimentan, oración sin la tiranía del reloj, actos de misericordia que refrescan. ¿No crees que eso transformaría tu fe, tu salud emocional, la dinámica de tu familia? El sábado no es una trampa, es un regalo. No es una cadena, es una llave. Y como toda llave, abre una puerta, la del reposo que Dios prometió a los suyos. Tal vez dices, estoy dispuesto a aprender, pero no quiero caer en juicios ni en orgullos. Amén. Ese es
el espíritu correcto. Aquí nadie gana por tener la razón. Ganamos cuando Cristo reina más plenamente en nosotros. El llamado es humilde y a la vez valiente, pone la palabra por encima de la costumbre. Somete el calendario a la corona de Cristo. Deja que el Señor ordene tu semana como ordena tu corazón. Hoy solo te pido algo. No apagues la voz del Espíritu si te está inquietando. No se lo entregues de nuevo al ruido. Llévate esta pregunta a casa, al trabajo, a la oración, Señor. ¿Qué quieres que haga con tu día? Abre la Biblia. Lee los textos. Habla con tu familia. Comienza a apartar a poco lo que estorba. No necesitas perfección para empezar. Necesitas decisión para obedecer. Porque la cuestión de fondo no es qué hace la mayoría, sino qué dijo Dios. Y cuando esa pregunta gobierna nuestras decisiones, el cielo respalda nuestros pasos. Este es el primer ladrillo. En las próximas partes entraremos al diseño de la creación, a la historia, a las objeciones y a la práctica concreta. Por ahora, deja que la semilla caiga en tierra buena. Si el Señor te está llamando a un nivel nuevo de obediencia, recuerda dónde Él guía, Él provee, donde Él corrige, Él sana, donde Él manda, Él acompaña. ¿Estás dispuesto a caminar con Él? Incluso si eso te hace nadar contra la corriente, ¿estás listo para elegir la voz del pastor por encima del murmullo de las multitudes? Si tu corazón dice sí, entonces ya empezó el cambio. Porque el primer milagro del avivamiento personal es cuando una voluntad humana se rinde a la voluntad de Dios. Desde el principio, Dios estableció un ritmo sagrado que no depende del calendario romano ni del reloj humano. El séptimo día no fue una invención de los judíos ni una ocurrencia religiosa. Fue un acto del Creador. Génesis 2:3 lo declara con poder. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese versículo, aunque breve, contiene una verdad profunda. Lo que Dios bendice, el hombre no puede cambiar sin consecuencias. Antes del pecado, antes del diluvio, antes de Moisés, hubo un día separado, un día santo, un espacio en el tiempo que Dios marcó con su presencia. Imagina esto. El primer sábado de la historia fue celebrado no en una iglesia, sino en el Edén. No hubo templos, ni ritos, ni sermones. Solo el Creador y su creación en perfecta armonía. Ese día no fue un castigo ni una carga. Fue una invitación, un susurro del cielo que decía: detente, descansa. Recuerda quién soy y quién eres tú. Fue el primer acto de comunión después de la creación del ser humano. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Dios no necesitaba descansar. Él no se cansa. El descanso no fue para Él, fue para nosotros. Fue su regalo, un recordatorio semanal de que no somos dioses, de que la vida no depende de nuestro rendimiento, sino de su gracia. Hoy, en una cultura que glorifica la productividad y desprecia la quietud, este principio parece anticuado. Vivimos conectados 24/7, corriendo sin detenernos, trabajando incluso mientras dormimos, obsesionados con hacer más y llegar más lejos. Pero el diseño de Dios no ha cambiado. Cada séptimo día
sigue siendo una puerta al descanso espiritual y emocional. No es solo un mandamiento, es una medicina. Los científicos hoy confirman lo que la Biblia declaró hace miles de años: el cuerpo humano necesita ciclos de descanso para funcionar correctamente. Estudios neurológicos muestran que la mente se regenera en los periodos de pausa, que la creatividad florece cuando aprendemos a detenernos. Pero Dios ya lo sabía. Él lo escribió en nuestro ADN espiritual y físico. Cuando el Señor santificó el séptimo día, no lo hizo para agotarnos con reglas, sino para enseñarnos el arte de confiar, porque descansar en el día que Él estableció no es flojera, es fe, detenerte. Cuando el mundo corre, es una declaración de confianza. Yo no soy el centro del universo, Dios sí lo es, y Él sostiene lo que yo suelto. Esa es la esencia del sábado. El problema no es que adoremos el domingo o el lunes. El problema surge cuando ignoramos el orden divino y lo reemplazamos con el nuestro. Es como si Dios nos regalara una llave específica para abrir un tesoro. Y nosotros, por costumbre u comodidad, usáramos otra. La cerradura no se abrirá. No porque Dios quiera complicarnos la vida, sino porque el diseño celestial no se acomoda a la conveniencia humana. ¿Te has preguntado por qué Dios bendijo el séptimo día y no otro pudo haber elegido el quinto, el primero o cualquier otro? Pero eligió el séptimo porque encierra un misterio, el número de la plenitud, del cumplimiento del reposo. 6 días de trabajo representan la creación, el séptimo representa la comunión. En 6 días Dios formó la materia, en el séptimo formó la relación. Ahí está la diferencia entre existir y vivir. Muchos dicen, eso fue para los judíos. Pero Génesis fue escrito mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Adán no era judío, Eva no era hebrea. Sin embargo, el reposo fue parte del pacto original entre Dios y la humanidad. Lo que fue instituido en el Edén no puede ser anulado en el Calvario, porque Cristo vino a restaurar, no a reemplazar el diseño divino. Jesús no dijo, he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y cumplir no significa cancelar, significa llevarla a su plenitud. ¿Te das cuenta del patrón? Lo que Dios separa como santo no depende del voto de una iglesia ni de la firma de un emperador. La santidad no se negocia, se respeta, y cuando el ser humano toca lo que Dios apartó, no solo altera un día, altera su relación con el Creador. No es un asunto de calendario, es un asunto de corazón. El séptimo día fue la primera institución sagrada, incluso antes del matrimonio. Fue el primer altar invisible entre el cielo y la tierra. En él Dios depositó algo más que reposo, depositó identidad. En ese día, el ser humano aprendía que su valor no provenía de lo que hacía, sino de quién lo había creado. Cuando perdemos el sábado, perdemos el recordatorio de nuestra identidad, y entonces la ansiedad, la autoexigencia, el agotamiento y la confusión toman el lugar del reposo divino. Hoy, más que nunca, necesitamos volver al ritmo del Edén, no para ser más religiosos, sino para ser más humanos. En un mundo que te mide por lo que produces, Dios te mide por cuánto confías. En un sistema que te empuja a correr, Él te invita a reposar. En una sociedad que te enseña a controlar, Él te enseña a rendirte. Por eso el sábado no es una regla, es un refugio. Quiero que lo veas así cada semana. Dios te prepara una cita con Él.
Un día completo en el que el ruido del mundo debe callar y la voz del Espíritu debe hablar. No una obligación, sino un encuentro. No una exigencia, sino una oportunidad. Y cuando honras esa cita, algo en el cielo se mueve, porque no hay obediencia sin recompensa. Quizá ahora entiendas por qué el enemigo ha intentado borrar este mandamiento del corazón de la iglesia. Porque sabe que un pueblo que entra en el reposo de Dios se vuelve imparable. Un pueblo que aprende a detenerse en el ritmo de su Creador recupera visión, claridad, poder. El reposo no es inactividad, es alineación. No es pausa, es propósito. Y déjame decirte algo más. Si alguna vez sentiste que tu vida espiritual está estancada, que oras y no escuchas respuesta, que sirves pero no sientes la presencia, hesites. Tal vez no necesites hacer más, sino detenerte. Quizá el Espíritu Santo te está diciendo, vuelve a mi ritmo, recupera mi día, no porque te condene, sino porque quiero bendecirte. Hermanos, el sábado no es el fin de la semana, es el corazón de la semana. No es un día que nos sobra, es el día que nos sostiene. Es la raíz que alimenta los otros 6. Y cuando lo comprendemos, todo cambia. La familia se fortalece, la mente se aclara, el alma se sana y el cuerpo reposa. Porque cuando obedecemos al diseñador, el diseño funciona. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si volvieras a ese pacto original? Si decidieras honrar el día que Dios santificó, no como una carga, sino como una celebración. No por miedo, sino por amor. Dios no te está llamando a un sistema, te está llamando a su presencia. Y esa presencia se manifiesta poderosamente cuando decides caminar al compás de su corazón. Recuerda esto, lo que Dios bendijo. Sigue bendito. Lo que Él santificó, sigue santo. Y lo que Él estableció desde el principio, sigue siendo una invitación viva para quienes desean conocerlo de verdad. Hemos hablado del diseño original del Creador. Pero ahora entremos más profundo en una pregunta que muchos evitan: si el sábado fue santificado por Dios. ¿Cuándo y quién decidió cambiarlo? Porque si el Señor no lo cambió, ¿por qué la mayoría del mundo cristiano adora en otro día? No es una pregunta cómoda. Pero las verdades eternas raramente lo son. La comodidad espiritual es el sueño donde la fe muere lentamente. Así que miremos los hechos con humildad, con Biblia en mano y con corazón dispuesto a escuchar. Dios no dejó el mandamiento del sábado como una tradición cultural. Lo estableció con su propia voz, grabado en piedra, no en papel ni en arena. El cuarto mandamiento fue el más detallado de todos. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 2:0 novedades. ¿Por qué tanto detalle? Porque el Señor sabía que el enemigo atacaría justamente esa señal. El sábado no es solo un día, es una marca de lealtad, un símbolo de quien gobierna tu vida. Ahora, abre tus ojos a la historia. Después de los apóstoles, la iglesia primitiva sufrió persecuciones terribles bajo el Imperio Romano. Durante siglos, los creyentes guardaban el sábado en secreto, mientras la cultura dominante celebraba el Día del Sol, el Dis Solis, dedicado al dios Sol Invictus. Fue allí
bajo la influencia política y religiosa de Roma, donde se gestó un cambio. No vino de Cristo ni de los apóstoles, vino de emperadores y concilios que querían unir religión con Estado. Y para hacerlo, adaptaron el cristianismo a la cultura pagana. Fue en el siglo IV, bajo Constantino, cuando se emitió el decreto más conocido, que todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansen en el venerable día del sol. No era un decreto bíblico, era un decreto político. Y aunque el texto usaba lenguaje religioso, su raíz era puramente imperial. Más tarde, el sistema eclesiástico romano lo adoptó oficialmente como día de adoración. Así, lo que comenzó como una estrategia de conveniencia terminó convirtiéndose en dogma. Con el paso del tiempo, generaciones enteras nacieron bajo ese calendario, sin saber que su origen no estaba en el monte Sinaí, sino en los palacios del César. ¿Entiendes la magnitud de esto? No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer que la tradición, cuando sustituye a la verdad, produce ceguera espiritual. Jesús lo dijo claramente a los fariseos: invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 1, 3. Lo mismo ocurre cuando aceptamos costumbres heredadas sin examinarlas a la luz de la palabra. Tal vez pienses bueno, pero la iglesia tiene autoridad. No. La iglesia tiene autoridad para predicar el evangelio, para enseñar, para sanar, para amar, pero no tiene autoridad para cambiar lo que Dios declaró santo. Nadie puede anular una orden pronunciada por el mismo creador del universo. Si el Señor mismo bendijo el séptimo día, ningún concilio humano puede rebautizarlo con otro nombre. Y aquí está el punto más profundo cuando cambiamos el día. Sin querer, también cambiamos el símbolo del gobierno de Dios. El sábado era y sigue siendo una señal del pacto. Éxodo 3, 1, 1, 6, 17. Es como un anillo espiritual entre el Creador y su pueblo. Imagínate que alguien toma tu anillo de matrimonio y lo reemplaza con otro, diciendo que da igual, el amor sigue siendo el mismo. Puede sonar lógico, pero el símbolo tiene significado. No se trata del metal, sino de lo que representa. Asimismo, el sábado no es solo un día libre, es el recordatorio visible de que nuestra lealtad pertenece a aquel que hizo los cielos y la tierra. Satanás no ataca frontalmente los símbolos divinos, los falsifica. No llega con odio, llega con imitación. Por eso la confusión se disfraza de luz. Pablo lo advirtió. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 1, 1, 1, 4. Así ha hecho con el día de reposo. No lo destruyó, lo maquilló. Y mientras el pueblo se acostumbraba, la fuerza de la verdad se fue debilitando. El enemigo sabe que la obediencia produce poder. Por eso su estrategia no es eliminar la adoración, sino desviar su fundamento. Una iglesia que canta mucho pero obedece poco es inofensiva. Un creyente que ora pero ignora la palabra, no, asusta al infierno. Pero un hijo de Dios que obedece la voz del Señor, aunque esté solo, aunque el mundo lo llame fanático, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que Dios, en su infinita paciencia, sigue llamando a su pueblo. Él no
nos grita, nos susurra, no nos empuja, nos invita, nos recuerda, generación tras generación, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dijo cámbialo, ni olvídalo, ni adáptalo. Dijo acuérdate, porque el problema no es la ignorancia, es el olvido. Algunos piensan que hablar del sábado es dividir. No, amados, hablar del sábado es unirnos con el corazón del Creador. Es regresar al diseño. No estamos hablando de un símbolo cultural, sino de un principio eterno. El sábado no es judío, es universal. El mismo Jesús lo confirmó, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:7, no dijo para los judíos, dijo para el hombre, es decir, para la humanidad entera. Mira el contraste, mientras la cultura moderna dice, haz más, produce más, trabaja más. Dios te dice, detente, respira, confía. En un mundo dominado por la ansiedad, Dios nos ofrece un refugio semanal. Y cuando el hombre reemplaza ese refugio por otro día escogido por conveniencia, el alma comienza a desgastarse. No porque Dios sea tirano, sino porque nos salimos de su ritmo. Entonces, ¿quién cambió el día? La historia lo documenta, lo hizo el poder político religioso del Imperio Romano, siglos después de Cristo. Pero, ¿sabes quién no lo cambió? Jesús, ni sus apóstoles, ni su Espíritu. Porque el Espíritu Santo nunca contradice la palabra que inspiró. Esta revelación no es para juzgar, sino para despertar. Dios está levantando una generación que prefiere la verdad incómoda al error cómodo. Una generación que pregunta, ¿qué dice la Biblia en lugar de qué hacen los demás? Una generación que no teme ser diferente si eso significa ser fiel. Amado, este no es un llamado a crear religiones nuevas, sino a volver al principio, a ese Edén donde el hombre y Dios caminaban juntos, sin ruido, sin prisa, sin máscaras. Cada sábado el cielo aún abre esa puerta. Y tú decides si cruzas o sigues corriendo. Recuerda esto, Dios nunca revocó lo que santificó. No hay un solo versículo donde el Señor diga, he cambiado mi día santo. Pero sí hay muchos donde dice, yo no cambio. Malaquías 3:6, si Él no cambia. ¿Por qué habría cambiado su señal? Hoy el Espíritu te invita a examinar, no con culpa, sino con hambre de verdad, a orar, Señor, muéstrame lo que es tuyo. Aunque rompa mis costumbres, y si lo haces, Él te mostrará, porque el Espíritu guía a toda verdad, no a toda tradición. El sábado sigue siendo una bendición esperando ser redescubierta. No es una obligación del pasado, es una oportunidad del presente. Una cita divina que el mundo olvidó, pero que el cielo nunca canceló. ¿Aceptarás esa invitación? Muchos dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, eso es cierto. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa realmente estar bajo la gracia? ¿Acaso la gracia es un permiso para desobedecer o es el poder divino para obedecer con amor? La gracia no es un pase libre para ignorar los mandamientos, es la fuerza sobrenatural que nos permite vivirlos con gozo. No borra la ley, la escribe en el corazón.
Hebreos 1:0:1:6 lo confirma. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El gran error de muchos creyentes modernos es pensar que la gracia y la obediencia están en conflicto, pero en realidad son inseparables. La gracia nos salva. La obediencia demuestra que hemos sido salvados. Jesús no murió para que viviéramos sin ley, sino para reconciliarnos con el autor de la ley. Él mismo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 1:4-1-5. No dijo: si me aman, cámbienlos, ni interpreten según su cultura. Los mandamientos no son una prisión, son un pacto, no son cadenas, son cercos de amor. Piensen esto: ¿acaso dejar de robar, de matar o de mentir se vuelve opcional bajo la gracia? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué haríamos una excepción con el mandamiento del reposo cuando el Espíritu Santo mora en nosotros? Nos enseña a obedecer no por miedo, sino por amor. Es como un hijo que quiere agradar a su padre, no porque tema el castigo, sino porque lo ama profundamente. La gracia es el poder para decir sí al Señor cuando la carne dice no. La gracia no nos exime de obedecer, nos capacita para hacerlo. Romanos 6:1-5 pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, estar bajo la gracia no es licencia para pecar, sino liberación del poder del pecado. Mira, el enemigo es astuto. Si no puede apartarte de la iglesia, intentará convencerte de que la obediencia es fanatismo. Si no puede apagar tu fe, te hará creer que el esfuerzo por agradar a Dios es innecesario. Pero Jesús nunca llamó a sus discípulos a una fe cómoda. Los llamó a una fe rendida. La cruz no es un accesorio, es una renuncia. El camino del reino no es amplio, es estrecho. Por eso, cuando Dios dice: acuérdate del día de reposo, no está imponiendo una carga, está extendiendo una invitación en un mundo lleno de caos. El sábado es un refugio, es el recordatorio semanal de que el trono del cielo sigue ocupado. Es la proclamación viva de que Él es el Señor y nosotros sus guíos. Cuando obedeces un mandamiento, estás diciendo con tus acciones: Jesús, tú eres mi Señor. Y eso es precisamente lo que significa señorío, no solo creer en Él, sino someterte a Él. No solo llamarlo Salvador, sino también gobernador de tus decisiones. Y aquí está el punto crucial: no puedes tener a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. La verdadera fe no solo confía, también obedece. En nuestras iglesias escuchamos mucho sobre la gracia salvadora, pero poco sobre la gracia transformadora. Una cosa es ser perdonado, otra, ser formado. El perdón te libra de la culpa del pecado, pero la formación te libra del poder del pecado. La primera abre el cielo, la segunda trae el cielo a tu vida. Y esa transformación ocurre cuando el Espíritu Santo te lleva a una vida de obediencia. ¿Recuerdas cómo el pueblo de Israel recibía el maná en el desierto? 6 días caía el pan del cielo, pero el séptimo no. Dios les enseñaba que confiar en Él significaba descansar, que la provisión no dependía de su trabajo, sino de su palabra. El que guardaba el sábado
testificaba públicamente: mi sustento viene de Jehová. Ese principio no ha cambiado. Cada vez que tú decides detenerte en el día que Dios apartó, estás proclamando: mi vida no la sostiene el reloj, la sostiene la gracia. Y aquí está lo hermoso: la gracia no solo te enseña a obedecer, sino que te da gozo al hacerlo. No es un deber seco, es un deleite. Isaías 5, 8, 1, 3, 14 dice: si apartas tu pie del día de reposo y lo llamas delicia, entonces te deleitarás en Jehová. Fíjate, en la promesa el sábado no debe ser soportado, debe ser disfrutado. Cuando lo ves como un regalo, no como una regla, todo cambia. Algunos preguntan: ¿pero no fue Jesús quien rompió el sábado? No. Amado, Jesús nunca quebrantó el mandamiento. Él quebrantó las tradiciones humanas que lo habían deformado. Los fariseos habían convertido el reposo en un sistema opresivo lleno de prohibiciones absurdas. Jesús vino a limpiar el sábado, no a eliminarlo. Les dijo: es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mateo 1:2, 1:2. Así, el Señor devolvió el sentido original: misericordia, descanso, comunión. El problema de hoy no es el exceso de celo, es el exceso de indiferencia. Hemos convertido la libertad en licencia, la gracia en excusa, la adoración en espectáculo. Queremos las promesas de Dios sin la disciplina de Dios. Pero no hay poder sin obediencia. No hay fuego sin sacrificio. No hay presencia sin santidad. Cuando decides obedecer por amor, algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo te fortalece, el alma se renueva y tu vida comienza a alinearse con los ritmos del cielo. La gracia y la obediencia caminan juntas. Como dos alas del mismo pájaro, sin una, no puedes volar. Así que te pregunto: ¿qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Uno que usa la gracia como excusa o como impulso? ¿Uno que adora de palabra o uno que obedece de corazón? Dios no busca perfección. Busca entrega. No espera que lo entiendas todo, pero sí que estés dispuesto a seguirlo. La verdadera gracia no te deja igual. Te transforma, no te adormece. Te despierta. No te libera para hacer lo que quieras, sino para finalmente hacer lo que debes. Y eso, hermano, es la verdadera libertad, vivir en la voluntad de Dios. Por eso hoy el Espíritu te dice: no te conformes con ser creyente, sé discípulo. El creyente asiste, el discípulo obedece. El creyente escucha, el discípulo actúa. Y el que actúa por amor, camina en poder. Recuerda esto: la obediencia no es el precio de la salvación, es la prueba de la salvación. La gracia no te da permiso para ignorar a Dios, te da poder para amarlo más profundamente. Y amar a Dios significa honrar lo que Él llama santo. Así que levanta la mirada y repite en tu corazón: Señor, no quiero una fe cómoda, quiero una fe obediente. Enséñame a vivir bajo tu gracia, pero también bajo tu señorío, porque cuando entiendes eso, el mandamiento deja de ser carga y se convierte en comunión. Hay una frase que me persigue desde hace años: la historia no miente, solo el corazón del hombre la olvida. Y si de verdad queremos entender por qué el mundo cristiano cambió el día de adoración, tenemos que mirar no solo la Biblia,
sino también los caminos de la historia. Porque la verdad de Dios no necesita esconderse, brilla más cuando la luz del conocimiento la alumbra. Después de la muerte de los apóstoles, cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, algo muy peligroso ocurrió. La fe pura comenzó a mezclarse con la política. Lo que nació como un movimiento de poder espiritual se transformó en una institución de poder humano. Y cuando la iglesia se alió con el Estado, el fuego del Espíritu fue reemplazado por el frío del control. En los primeros siglos, los seguidores de Cristo seguían guardando el séptimo día, tal como lo habían aprendido del mismo Jesús. Pero mientras Roma adoraba al dios Sol, los emperadores querían unificar el imperio bajo una sola práctica. Así, poco a poco, el día del sol, el dies solis, se convirtió en la jornada oficial de descanso. No fue una revelación celestial, fue una estrategia política. En el año 321 de Cisderizo, el emperador Constantino, buscando unir a cristianos y paganos, decretó que todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansen en el venerable día del sol. No mencionó al Dios de Abraham, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo. Fue un decreto humano que honraba una deidad pagana. Sin embargo, muchos cristianos de su tiempo comenzaron a aceptarlo por conveniencia, para evitar persecución o para adaptarse a la cultura dominante. Con el paso de los años, esa costumbre se fortaleció. Más tarde, los concilios eclesiásticos del imperio confirmaron el cambio. En el concilio de la Odisea, alrededor del año 364, se declaró oficialmente que los cristianos debían honrar el domingo y descansar en ese día, prohibiendo guardar el sábado para no parecerse a los judíos. Piensa en eso. No fue por mandato divino, sino por deseo de diferenciarse culturalmente. El orgullo humano reemplazó la obediencia divina. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que este cambio fue aceptado tan lentamente que muchas generaciones ni siquiera notaron el desliz. Así opera la tradición, no impone de golpe, persuade con costumbre, y lo que comienza como una excepción termina como una norma. Pero hay algo que debemos entender con humildad y claridad: el hecho de que algo sea antiguo no lo hace verdadero, y el hecho de que algo sea popular no lo hace correcto. La verdad no se mide por la cantidad de gente que la sigue, sino por la fidelidad al Dios que la dijo. La Biblia nunca autorizó ese cambio. Cristo no lo instituyó, los apóstoles no lo enseñaron, el Espíritu Santo no lo confirmó, fue el hombre quien lo decretó. Y aunque millones lo han seguido sinceramente, Dios nunca cambió su palabra. Ahora, antes de que pienses que esto es una acusación, déjame aclarar algo. Dios no condena la ignorancia, pero sí llama al arrepentimiento. Cuando llega la luz, Él es paciente. Él sabe que muchos lo adoraron de todo corazón sin conocer esta verdad. Pero cuando la verdad toca tu puerta, ya no puedes fingir que no la escuchaste. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga, mira. La historia no solo revela un cambio de calendario, revela una lucha espiritual. En Apocalipsis 13 se describe una bestia que intenta cambiar los tiempos y la ley. No es casualidad. Detrás del cambio de día hubo un propósito más profundo: diluir la autoridad de Dios, confundir
su pueblo y establecer un sistema de adoración centrado en el hombre. Cuando la autoridad humana ocupa el lugar de la divina, la fe se convierte en religión y la religión pierde su poder. Y así llegamos al presente. Hoy muchas iglesias, incluso sin saberlo, siguen un patrón heredado de esos tiempos, han confundido tradición con verdad, han reemplazado la obediencia por conveniencia, pero hay una generación despertando, hay una voz profética levantándose en las naciones, recordando que el mandamiento número 4 no fue anulado, que el día que Dios bendijo sigue siendo santo, que la reforma no terminó en el siglo XVI, sino que continúa cada vez que un corazón decide volver a la Escritura por encima de la costumbre. Algunos te dirán, eso ya no importa. Pero la pregunta no es si importa para nosotros, la pregunta es si sigue importando para Dios. ¿Y acaso Dios cambia? ¿Acaso Él modifica su palabra porque el mundo avanza? Malaquías 3:6 lo deja claro, yo Jehová no cambio. Ipsilon Ciel no cambia. Su mandamiento tampoco. Entiende esto, Dios no necesita popularidad, necesita fidelidad. No busca multitudes, busca remanentes. Siempre ha sido así. En los días de Noé, solo unos pocos creyeron. En los días de Elías, solo un remanente no dobló rodilla ante Baal. Y hoy, en un mundo saturado de religión superficial, Dios vuelve a buscar un pueblo que diga, Señor, quiero vivir conforme a tu palabra. Aunque el mundo me llame loco, no se trata de crear divisiones, se trata de restaurar el altar. Se trata de recordar que la adoración sin obediencia es ruido, pero la obediencia es música para el cielo. Por eso el Espíritu Santo está despertando conciencias, no para llenar templos, sino para llenar corazones con la convicción de la verdad. Quizá digas, ¿pero esto suena radical? Claro que lo es. El Evangelio siempre lo fue. Jesús no vino a encallar, vino a confrontar. No vino a reforzar tradiciones, vino a revelar la verdad. Por eso lo crucificaron, porque la verdad incomoda a quienes viven de la mentira. Hoy, el llamado sigue siendo el mismo: volver al principio, volver al reposo original, volver al ritmo divino, no por nostalgia, sino por obediencia, no porque queramos ser diferentes, sino porque queremos ser fieles. Dios está levantando en cada nación voces que proclaman este retorno: pastores, maestros, familias enteras que redescubren el gozo de santificar el día que Él estableció. Y cada vez que uno de ellos dice, Señor, quiero honrarte como tú mandaste, el cielo sonríe y el infierno tiembla. Porque nada aterra más al enemigo que un pueblo obediente. No olvides esto, el cambio histórico fue humano, pero el llamado actual es divino, no para condenar a nadie, sino para invitarte a conocer un nivel más profundo de comunión. Dios no te pide que cambies por obligación, sino que regreses por amor. Y cuando obedeces, aunque seas una sola persona en tu familia, tu casa entera comienza a cambiar. La atmósfera se llena de paz. El ritmo de tus días se alinea con el cielo. Porque donde hay obediencia, hay bendición. Donde hay verdad, hay presencia. Y donde hay fidelidad, hay fuego. Así que no temas ser diferente. Teme más bien perder la oportunidad de caminar en la verdad. Los siglos pasados pueden haber torcido el calendario, pero no pueden borrar la voz del Creador. Su palabra sigue en pie.
Y hoy te llama a ser parte de una historia nueva, la historia de los que deciden vivir conforme al diseño eterno de Dios. Vivimos en una era donde las iglesias están llenas, pero los corazones muchas veces vacíos, donde hay luces, pantallas, humo, producción, pero poca presencia, donde se predica prosperidad, pero se olvida la pureza, donde hay programas, pero poca oración. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a convertir el templo en un escenario y la adoración en un espectáculo? La respuesta no está afuera, está adentro. Hemos cambiado la obediencia por entretenimiento. El cristianismo moderno, en su intento de ser relevante, ha perdido su reverencia. Se predican sermones que tranquilizan al alma, pero no la transforman. Se canta con emoción, pero se vive sin convicción. Queremos sentir a Dios, pero no queremos obedecerlo. Y eso, amados, es lo que el Espíritu Santo está confrontando en esta generación. El problema no es que adoremos el domingo o cualquier día. El problema es que hemos dejado de preguntarnos si lo que hacemos honra realmente a Dios o simplemente sigue una tradición. Hemos aprendido a llenar auditorios, pero no corazones, a levantar manos, pero no vidas. Hemos confundido el aplauso con la unción y la emoción con el espíritu, pero Dios no habita donde lo aplauden, habita donde lo obedecen. Salmo 6:1-8. Dice algo que pocos se atreven a predicar. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No importa cuántas veces cantes, si tu vida contradice su palabra, tu adoración es ruido. No importa cuántas reuniones tengas, si no hay obediencia, no hay presencia, porque la verdadera adoración no empieza con una canción, empieza con una decisión. Piensa en las iglesias de hoy. Tienen talento, creatividad, excelencia, pero falta temor de Dios. Falta fuego santo. Falta ese temblor interior que sentían los profetas cuando escuchaban su voz. Hemos cambiado el fuego del altar por luces LED, la intercesión por guiones, la santidad por popularidad. Y por eso hay tantos templos llenos, pero tan pocas vidas transformadas. No te equivoques, Dios no está en contra de la belleza ni de la excelencia. Él ama cuando hacemos las cosas con dedicación, pero cuando el programa ocupa el lugar de su presencia, cuando la tradición sustituye la obediencia, cuando el aplauso pesa más que su voz, entonces la gloria se retira en silencio. Así fue en tiempos de Ezequiel. La gloria del Señor se apartó del templo, no por falta de actividad, sino por exceso de hipocresía. El profeta Amós lo dijo con claridad divina: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, aunque me ofrezcan holocaustos, no los aceptaré. Amós 8:21, ¿por qué? Porque el pueblo cantaba, pero desobedecía. Honraban con los labios, pero su corazón estaba lejos. Y eso mismo está pasando hoy. No porque Dios haya cambiado, sino porque su pueblo ha cambiado de prioridades. El Señor no busca una iglesia moderna, busca una iglesia pura. No busca multitudes, busca corazones rendidos. No busca eventos, busca encuentro. No busca producción, busca presencia. Lo dijo Jesús a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:2-3.
No dijo en emoción y costumbre, sino en espíritu y en verdad. Espíritu, porque sin su presencia no hay vida, ¿verdad? Porque sin obediencia no hay autenticidad. Y aquí es donde todo converge. El sábado no es solo un día, es una prueba de si adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Puedes adorar todos los días, claro, pero el sábado es el día que Dios apartó para recordarte quién manda, quién reina, quien provee. Es el termómetro de nuestra sumisión al Creador. Si honras lo que Él declaró santo, demuestras que su palabra está por encima de tu conveniencia. Algunos dirán, pero eso es legalismo. No, hermano, el legalismo es intentar ganar el favor de Dios por cumplir reglas. Pero la obediencia por amor es gratitud. Es decir, Padre, no obedezco para que me ames, obedezco porque ya me amaste. Es la respuesta de un hijo redimido. Y cuando obedeces, algo sucede. El cielo se abre, la paz desciende y la presencia llena lo que antes estaba vacío. El Señor está buscando una iglesia que tiemble otra vez ante su palabra, que no use versículos como decoración, sino como dirección, que no acomode el evangelio a la cultura, sino que transforme la cultura con el evangelio, que no suavice la verdad para no perder seguidores, sino que la predique aunque pierda popularidad. Porque el evangelio no se trata de likes, se trata de luz. Pregúntate con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que una predicación te confrontó hasta las lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso santo de su presencia en silencio? Sin música, sin show. Esa incomodidad espiritual no es condenación. Es el Espíritu llamándote de vuelta. Dios quiere que su iglesia despierte, que los púlpitos vuelvan a ser altares, no escenarios, que los ministros vuelvan a ser siervos, no celebridades, que los creyentes vuelvan a ser discípulos, no consumidores, porque el reino no es entretenimiento, es entrega. Cuando el pueblo de Dios retorne a la obediencia, veremos otra vez lo que el libro de Hechos narra: milagros, unidad, fuego, avivamiento, pero ese fuego no caerá sobre corazones tibios, no descenderá sobre congregaciones que negocian con la verdad. El fuego cae donde hay obediencia. La iglesia moderna ha aprendido a producir ambiente, pero ha olvidado cómo provocar presencia. Y el único camino para recuperar la presencia es volver al altar de la obediencia. Porque la obediencia es el idioma que el cielo entiende. Por eso, cuando decimos acuérdate del día de reposo, no es un llamado a rituales antiguos, sino a volver a poner a Dios en el centro. En el centro del tiempo, del trabajo, de la familia, de la iglesia, a recordar que Él es el Señor del tiempo y nosotros solo somos administradores de su creación. Dios está purificando a su pueblo, está separando lo que es genuino de lo que es espectáculo, lo que es fuego de lo que es humo, y te aseguro, los que elijan la obediencia experimentarán un poder que no se puede falsificar. Porque cuando honras su palabra, Él honra tu vida. El tiempo de jugar a la iglesia se acabó. Es hora de ser iglesia, de vivir con temor santo, de volver a la pureza, de restaurar el altar y dejar que el fuego caiga otra vez. Y ese fuego no se enciende con luces,
sino con corazones rendidos. Así que examina tu vida. ¿Qué pesa más en ti, el aplauso de la gente o la aprobación de Dios? ¿La costumbre o la convicción? ¿El show o la santidad? No respondas rápido, piensa, porque la respuesta revelará quién realmente gobierna tu corazón. El Señor está tocando las puertas de su iglesia, no con condena, sino con ternura. Está diciendo, vuelvan a mí, honren lo que yo santifiqué y verán mi gloria otra vez. Si lo hacemos, el Espíritu volverá a llenar los templos, pero sobre todo, llenará nuestras almas. Porque la gloria de Dios no habita en edificios, habita en obedientes. Hablemos ahora de algo que muchos no han comprendido. El sábado no solo es un mandamiento, es una bendición integral. No fue diseñado para limitarte, sino para liberarte. No fue pensado como un peso, sino como un regalo. Cuando Dios instituyó el reposo, lo hizo pensando en tu cuerpo, en tu mente, en tu familia y en tu alma. Él sabía que la creación necesitaba pausas, que el ser humano no podría sobrevivir a la velocidad del pecado sin un espacio sagrado de restauración. El ritmo del cielo no es el de las prisas, es el del propósito. Por eso, cuando el mundo dice, produce más, Dios dice, descansa en mí, en un planeta lleno de ruido. El sábado es el silencio que sana. En una sociedad que idolatra el trabajo, el sábado nos recuerda que no somos esclavos, sino hijos. Y esa diferencia lo cambia todo. Observa la lógica divina: 6 días de labor, un día de reposo. Ese patrón no fue inventado por ninguna cultura. Fue grabado en la misma estructura del tiempo. Los astrónomos pueden calcular los meses por la luna, los años por el sol, pero el ciclo de 7 días no tiene explicación astronómica, viene del cielo. Es una firma del Creador sobre la historia. Cada semana que pasa, el universo entero testifica que hay un Dios que bendijo y santificó el séptimo día. Y aquí viene una verdad profunda cuando respetas ese ritmo. Tu vida se ordena, tu mente se aclara, tu salud mejora, tus relaciones florecen, porque no solo obedeces un mandamiento, sincronizas tu existencia con el latido de Dios. Hoy la ciencia moderna confirma lo que la Escritura enseñó hace milenios. Médicos y psicólogos descubren que quienes toman un día de descanso completo sin trabajo, sin estrés, sin consumo excesivo de medios, tienen niveles más bajos de ansiedad, mejor sueño, mayor creatividad y relaciones familiares más saludables. El descanso no es un lujo, es una necesidad biológica y espiritual. ¿Y quién lo sabía desde el principio? El mismo que nos creó. Pero el mundo moderno, gobernado por la prisa y el consumo, ha roto ese diseño. Vivimos agotados, irritables, con la mente llena y el alma vacía. Queremos más dinero, más metas, más likes, más éxito, y lo único que obtenemos es más cansancio. Dios no nos creó para correr sin parar. Nos creó para avanzar y reposar, para trabajar y adorar, para crear y contemplar. El sábado es el recordatorio de ese equilibrio perdido. Mira a tu alrededor, las familias apenas se hablan. Los padres viven ausentes. Los hijos crecen frente a pantallas.
La ansiedad es la nueva epidemia, pero ¿sabes qué pasaría si volviéramos a la práctica del reposo santo? Se restaurarían los hogares, se fortalecerían los matrimonios, los corazones se volverían a unir, porque el sábado no es solo descanso físico, es conexión espiritual. Es una cita semanal entre el Creador y su criatura. Imagina ese día en tu casa sin televisión, sin trabajo, sin compras, una mesa sencilla, una oración sincera, una conversación profunda, tiempo para leer la palabra, para caminar en la naturaleza, para escuchar la voz de Dios sin interrupciones. Eso es el sábado. No es rigidez, es relación. No es rutina, es renovación. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:7. En otras palabras, el sábado no fue creado para imponerte una carga, sino para aliviarla. Es el día donde Dios te enseña a soltar lo que no puedes controlar, a dejar de producir para empezar a confiar, a reconocer que la vida no depende de tu esfuerzo, sino de su fidelidad. Y aquí viene un principio espiritual poderoso: cuando descansas en el tiempo de Dios, Él trabaja por ti. Mientras tú te detienes, Él abre caminos. Mientras duermes, Él pelea tus batallas. Mientras te aquietas, Él ordena tus pasos. Por eso el sábado es mucho más que un día libre, es una declaración de fe. Cada vez que lo guardas, estás diciendo, creo que Dios es suficiente. Creo que Él sostiene mi negocio, mi familia, mi salud y mi futuro. El enemigo lo sabe y por eso odia este mandamiento. Porque cuando entras en el reposo de Dios, su poder sobre ti se debilita. El cansancio, la ansiedad y el temor pierden su control. El descanso sabático no es inactividad, es autoridad. Es reposar bajo el gobierno del Altísimo. Piénsalo cuando Israel salió de Egipto. El sábado fue la primera señal que los distinguió. En Egipto eran esclavos del trabajo. En el desierto aprendieron a ser hijos del descanso. El sábado fue su testimonio. Ya no somos propiedad de Faraón, somos propiedad de Dios. Y no es eso lo que también necesitamos hoy, un recordatorio semanal de que no somos esclavos del sistema, ni del dinero, ni del reloj. Somos libres en Cristo. Muchos creyentes viven esclavos sin darse cuenta, esclavos de la productividad, del miedo a quedarse atrás, del deseo de controlarlo todo. Pero Dios te dice, descansa, hijo mío, suelta lo que no puedes sostener. Confía en mí. Y ese acto de soltar cada semana es la terapia del alma. El sábado se convierte en tu medicina espiritual. Tal vez te cueste al principio, tal vez tu entorno no lo entienda, tal vez algunos te digan que exageras, pero cuando experimentes la paz que viene con la obediencia, sabrás que valió la pena, porque la bendición no está en discutir el mandamiento, está en vivirlo. Cada vez que apartas ese día, el cielo sonríe. Cada vez que cierras tu computadora y abres tu Biblia, algo cambia en tu espíritu. Cada vez que dices, no trabajaré hoy, porque este tiempo es del Señor, los ángeles celebran, porque en ese instante rompes con la lógica del mundo y abrazas la lógica del reino. Y aquí hay una promesa escondida.
Isaías 5:8, 1:3, 14 dice que quien llama al sábado delicia y lo honra, será llevado a cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Te das cuenta? No es una orden fría, es una invitación a la victoria. Obedecer el ritmo de Dios te eleva, te saca del cansancio espiritual, te posiciona sobre los problemas, te da visión y fuerza. Así que haz la prueba, da el paso. Aparte ese día, no como obligación, sino como ofrenda. Dile a tu familia, este día no nos pertenece, es del Señor. Y observa cómo, poco a poco, tu casa se transforma, porque donde hay reposo, hay revelación. Donde hay obediencia, hay presencia, y donde hay presencia, hay plenitud. El sábado no es un recuerdo del pasado, es una llave para el presente. Es el antídoto divino contra el ritmo inhumano del siglo XXI. Y el que lo abraza, redescubre lo que Adán perdió caminar con Dios en el fresco del día. Ahora quiero hablarte de algo que el enemigo conoce demasiado bien, el poder de la obediencia. Porque cuando un hijo de Dios decide caminar conforme a la palabra, algo se rompe en el mundo espiritual. Los demonios tiemblan, las cadenas caen y el cielo comienza a moverse a tu favor. Y una de las áreas donde la obediencia genera más guerra, pero también más gloria, es precisamente en el sábado. El mandamiento que muchos ignoran o ridiculizan. ¿Sabes por qué Satanás odia el sábado? Porque es el recordatorio semanal de que Dios sigue siendo el creador y el Señor del tiempo. Cada vez que tú lo honras, estás declarando que no vives bajo la agenda del mundo, sino bajo la soberanía de tu Rey. Estás diciendo, no sirvo al sistema, sirvo al Dios que hizo el sistema. Y eso, amado, es una declaración de guerra espiritual. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1:04, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Una de esas fortalezas es la tradición. El enemigo no siempre destruye con violencia, a veces destruye con costumbre. Convierte la desobediencia en rutina, el error en normalidad. Y cuando el pueblo de Dios acepta la tradición sin examinar la Escritura, se debilita su autoridad, pero el Espíritu Santo está derribando fortalezas en este tiempo. Está despertando a una iglesia que no negocia con la verdad, que no teme ser distinta, que no se somete a la presión de la multitud. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad, eres parte de esa generación que Dios está levantando, una generación que volverá a poner la obediencia por encima de la popularidad. La verdadera guerra espiritual no se gana gritando, sino obedeciendo. No se gana con palabras, sino con vida rendida. ¿Recuerdas lo que Samuel le dijo a Saúl? Obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 1:5-2. Saúl ofrecía adoración, pero no obedecía. Y Dios no busca adoradores desobedientes. Busca hijos que entiendan que la obediencia es la forma más alta de adoración. Cuando tú eliges obedecer a Dios en algo que el mundo desprecia, entras en una dimensión espiritual nueva. El enemigo pierde acceso a tu vida porque ya no caminas en terreno humano, sino en territorio santo. Cada paso de obediencia es una conquista invisible. Y mientras tú caminas en fe, el cielo libra batallas a tu favor. Tal vez no lo notes de inmediato,
Pero en el momento que decides honrar lo que Dios santificó, hay movimientos en el mundo espiritual. Ángeles se activan, maldiciones se rompen, puertas se abren, porque la obediencia desata poder. El sábado no es solo un día de descanso, es un día de autoridad. Es el recordatorio de que el reino de Dios tiene orden. Y ese orden libera. El enemigo siempre ha atacado lo que representa autoridad divina. Por eso intentó destruir el matrimonio, símbolo del pacto, la familia, imagen del Padre, y el sábado, señal de su gobierno. Cada vez que rompes con la obediencia, pierdes territorio, pero cada vez que la restauras, lo recuperas. Es como un mapa espiritual donde el hombre desobedece, el enemigo avanza, donde el hombre obedece, el enemigo retrocede. Mira cómo actúa Satanás. No te dice abandona a Dios. Te dice hazlo a tu manera. Así engañó a Eva. Así engaña hoy. Disfraza la rebelión de modernidad, la desobediencia de libertad. Pero la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, está en tener el poder de hacer lo correcto. Y ese poder viene del Espíritu Santo, no del orgullo humano. Efesios 6, 1 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada pieza de esa armadura representa obediencia, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra. Notas que no hay arma para la desobediencia, porque quien desobedece se desarma. No puedes luchar contra el enemigo mientras ignoras la instrucción del comandante. Y esto es clave. El enemigo no teme a una iglesia numerosa, teme a una iglesia obediente. No teme a los que cantan fuerte. Teme a los que caminan recto. No teme a los que predican bonito. Teme a los que practican la palabra. Porque una iglesia obediente camina bajo cobertura, y cuando estás bajo cobertura, el enemigo no puede tocarte. Isaías 5:8, 1:3:14 promete que el que guarda el sábado y lo llama delicia, no solo hallará reposo, sino que Dios lo hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa eso? Que le dará autoridad, favor y protección, que lo levantará sobre la confusión del mundo, que lo cubrirá cuando todo a su alrededor caiga. El sábado es más que un día de descanso, es un refugio espiritual, un escudo invisible. No es casualidad que en los tiempos finales, Apocalipsis 1:4, 1:2 describa a los santos como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, no son religiosos legalistas, son guerreros espirituales, caminan en la fe del Hijo y en la obediencia del Padre, no se dejan seducir por el espíritu de este mundo, porque su identidad está anclada en la verdad eterna. Amado, el enemigo ha usado la confusión religiosa como su estrategia más eficaz. Ha hecho que millones crean que obedecer es anticuado, que la santidad es fanatismo, que el sábado ya no importa. Pero Dios está levantando un remanente que dirá: no me avergüenzo de obedecer. Una generación que restaurará el altar que la tradición derrumbó. Quizá algunos te rechacen, quizá te critiquen, pero no temas, porque el mismo Dios que defendió a Daniel en Babilonia, que cerró las bocas de los leones, defenderá también a los que permanecen fieles hoy. Daniel obedeció en lo secreto y Dios lo exaltó en público.
así será contigo. Cuando elijas honrar lo que Él santificó, Él honrará tu vida. ¿Sabes por qué el infierno se estremece cuando decides obedecer? Porque la obediencia es la puerta por donde entra el poder de Dios. Cuando tú dices sí, Señor, el cielo dice amén. Cuando decides guardar el sábado, no solo estás descansando, estás tomando posición en una batalla espiritual. Y cada acto de fidelidad es una victoria en el reino. Así que no subestimes lo que parece pequeño. Encender una vela, leer la palabra, cerrar tu negocio, dejar el trabajo un día, reunir a tu familia para adorar, son gestos sencillos, pero cada uno declara al mundo invisible: Jesús es mi Señor. Y cuando haces eso, la atmósfera de tu vida cambia. La obediencia no siempre es ruidosa, pero siempre es poderosa. Nunca olvides esto: el diablo teme a los obedientes porque no puede controlarlos. Y Dios ama a los obedientes porque puede confiarles su gloria. Así que no luches por ser aceptado, lucha por ser fiel, porque la fidelidad, tarde o temprano, traerá recompensa. Dios está llamando a sus hijos a una fe militante, no violenta, sino firme. Una fe que no discute la palabra, la cumple. Una fe que no pregunta por qué tengo que hacerlo, sino cómo puedo hacerlo mejor. Esa es la fe que mueve montañas, que abre mares, que detiene tormentas. La fe que se demuestra con obediencia. Así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No temas ser diferente. No temas perder la aprobación del mundo. Porque cuando decides agradar a Dios, el cielo se abre y la victoria se acerca. El sábado no es una carga, es una bandera. Y los que la levantan marchan bajo el estandarte del Rey de Reyes. Llegamos a un punto muy práctico. Amado, ¿cómo se honra realmente el sábado en nuestros tiempos? ¿Qué significa guardarlo sin caer en un legalismo rígido ni en una religiosidad vacía? Porque el propósito del sábado no es simplemente no trabajar, es santificar el tiempo. Apartarlo para el Señor, vivirlo con propósito, con gozo y con gratitud. Lo primero que debemos entender es que el sábado comienza en el corazón. Antes de cerrar la agenda o apagar el celular, hay que abrir el alma. Honrar el sábado es reconocer con humildad: Señor, este día no me pertenece, es tuyo. Es un acto de entrega, no es un ritual, es una relación, porque de nada sirve dejar de trabajar si el corazón sigue corriendo detrás del mundo. Preparación. El sábado no se improvisa, se prepara. Así como los israelitas recogían doble porción de maná el sexto día, nosotros también debemos prepararnos. Organiza tu semana, adelanta tus tareas, limpia tu espacio, paga tus cuentas, apaga el ruido. Cuando llegue el sábado, el alma debe estar lista para reposar. No se trata de un día libre, sino de un día santo. Y lo santo siempre requiere preparación. César, 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás. Éxodo 2, 3, 1, 2. Cesar no es pereza, es confianza. Es decirle al Señor: aunque deje de producir hoy, confío en que tú multiplicarás mañana. Detener la actividad es reconocer que la provisión viene de Él. Cuando tú te detienes, Dios actúa. Por eso el sábado es también
un acto de fe. Deleítarse. Isaías 5, 8, 1, 3, 14 lo dice con hermosura. Si llamas al sábado delicia, entonces te deleitarás en Jehová. La palabra deleite es clave. No se trata de soportar el día, sino de disfrutarlo. Camina con tu familia, comparte una comida sencilla, lee la palabra, ora, contempla la creación. No se trata de cumplir un reglamento, sino de encontrar placer en la presencia de Dios. Hacer el bien. Jesús nos enseñó que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mateo 1:2. El sábado no es para encerrar el corazón, sino para abrirlo. Es un día para sanar, perdonar, ayudar, visitar al enfermo, consolar al triste, abrazar al olvidado. El sábado es santo, pero no egoísta, porque el descanso más hermoso es aquel que se comparte. Algunos preguntan, ¿qué puedo hacer y qué no? Y la respuesta es sencilla: haz todo lo que te acerque a Dios. Y evita lo que te distrae de Él. Si una actividad te llena de paz, te conecta con la palabra, te une a la familia, te recuerda quién eres, eso honra el día. Pero si te roba el tiempo con el Señor, si te agota, si te mete de nuevo en la rueda del mundo, entonces no lo necesitas ese día. En familia, el sábado es una oportunidad para restaurar el hogar. Apaga la televisión, guarda los teléfonos, enciende las conversaciones, lee juntos un salmo, compartan testimonios, hablen de las bendiciones de la semana, que los hijos aprendan que el sábado no es aburrimiento, sino comunión. Canta, ríe, ora, camina, haz del sábado una celebración, no una obligación. En la comunidad, si puedes reunirte con otros creyentes que también buscan vivir conforme a la palabra, hazlo, adoren juntos, estudien, sirvan, compartan comida. Pero recuerda, el sábado no se vive solo en la iglesia, se vive en todo el corazón. El templo puede cerrar, pero el espíritu sigue en reposo. También hay sabiduría práctica. Si tu trabajo te exige elaborar ese día, ora y pide dirección. Dios conoce tu situación. Él abrirá puertas si tu deseo es honrarlo. A veces el proceso es gradual y el Señor mira la intención antes que la ejecución. No te sientas condenado si estás aprendiendo, si tu corazón quiere obedecer. Él te guiará. El descanso sabático no es un lujo religioso, es un principio divino. Los países que respetan un día de descanso colectivo muestran menor índice de estrés y más estabilidad familiar. Hasta la tierra misma necesita reposar. En Levítico 25, Dios ordenó que cada 7 años el suelo descansara para que recuperara su fuerza. Si hasta la tierra necesita reposo, ¿cuánto más nosotros? Ahora bien, hay que tener cuidado con caer en el extremo del fanatismo. Algunos convierten el sábado en una lista de prohibiciones y pierden el gozo del encuentro. Jesús denunció eso en los fariseos. Guardaban el día, pero no el propósito. El sábado no es una celda, es una cita, y el amor siempre tiene prioridad sobre la letra. Si tu vecino tiene hambre, aliméntalo. Si alguien sufre, ayúdalo. Eso es santificar el día también.
Recuerda, Dios no mira relojes, mira corazones. Él ve cuando cierras tu laptop y dices, hasta aquí, este tiempo es para ti. Señor, Él ve cuando eliges la quietud sobre la prisa. Él ve cuando tu alma se rinde y deja de correr. Y en ese momento, su presencia desciende con una paz que el mundo no puede imitar. El sábado no es un mandato antiguo, es una medicina moderna. Es la terapia que el alma necesita para no morir de agotamiento espiritual. Es el espacio donde recuerdas que la vida no se trata de hacer, sino de ser hijo, ser amado, ser libre. Cuando decides vivirlo, descubres que no perdiste un día, ganaste una vida, ganas enfoque, dirección, descanso, salud y gozo. Porque el sábado es un acto de obediencia que transforma la semana entera. Los 6 días siguientes son más productivos porque empiezan con un corazón restaurado. Así que te desafío, haz la prueba. No desde la culpa, sino desde la fe. Aparta el próximo sábado, desconéctate del mundo y conéctate con Dios. No digas no puedo, di quiero intentarlo. Y verás cómo el cielo se abre sobre tu hogar. Porque el descanso no es pasividad, es presencia. Y donde hay presencia, hay poder. Llama al sábado delicia. No carga, hazlo tu refugio, tu altar, tu cita con el Padre. Y Él cumplirá. Su promesa te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. Isaías 5, 8, 1, 4. Porque la obediencia, cuando nace del amor, no se siente como sacrificio, se siente como hogar. Ahora entremos en un terreno donde muchos tropiezan las objeciones. Mi iglesia siempre lo hizo así. Dios ve el corazón, no el día. Yo trabajo los sábados, eso es judaísmo. Cristo resucitó el domingo, por eso lo celebramos. Son frases que escuchamos con frecuencia. Pero ¿qué dice realmente la palabra? No respondamos con emociones ni tradiciones. Respondamos con la Escritura, con historia y con discernimiento espiritual. Primero, escuchemos esa voz que dice, Dios ve el corazón. Es verdad, pero ese argumento no anula la obediencia. Dios ve el corazón. Sí, pero también ve las acciones que surgen de Él. Si el corazón está rendido, la vida se alinea. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. No podemos separar lo interno de lo externo. Decir Dios conoce mi corazón mientras desobedecemos su palabra. Es como decir mi médico sabe que lo amo mientras ignoro su tratamiento. Luego viene la objeción de que Cristo resucitó el domingo. Por eso lo honramos y eso es glorioso. Celebramos la resurrección todos los días, no solo uno. Pero la resurrección no anuló la creación. Jesús se levantó del sepulcro para restaurar el pacto, no para modificarlo. Si la resurrección hubiera cambiado el día santo, los apóstoles lo habrían enseñado con claridad. Sin embargo, el libro de Hechos muestra repetidamente a los discípulos guardando el séptimo día. Pablo predicaba en las sinagogas cada sábado, Hechos 1, 8, 4. No lo hacía por costumbre judía, sino porque el mandamiento seguía en pie. Otra frase común es, estamos bajo gracia, no bajo ley. Ya lo vimos, la gracia no elimina la ley. La escribe
en el corazón. Ser salvo por gracia no significa vivir sin dirección. La ley sin gracia es condena. La gracia sin ley es caos. Juntas forman el equilibrio del reino. Y no olvidemos que el mismo Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Mateo 5:17. Algunos dicen, eso del sábado es cosa de los judíos. Pero el sábado fue establecido mucho antes que existiera Israel. Adán no era judío. Eva no era israelita. El sábado se dio en el Edén, no en el Sinaí. Es un principio universal, como el matrimonio o el trabajo. Cuando Cristo vino, no abolió el Edén, vino a restaurarlo. Y si el sábado fue parte del Edén, también es parte de la redención. ¿Y qué decir de la excusa más humana: trabajo los sábados? No tengo opción. Dios entiende tus circunstancias. Él ve tu deseo de agradarle y tu realidad laboral. Pero si realmente anhelas honrarle, pídele que abra puertas. Él es especialista en cambiar agendas cuando ve corazones dispuestos. Quizá no sea un cambio inmediato, pero sí das pasos de fe. Verá a su favor. No empieces con perfección. Empieza con intención. Cada intento cuenta. Otra objeción frecuente es: mi iglesia me enseñó así. Y eso merece respeto. Muchos líderes han enseñado con sinceridad lo que ellos también recibieron. Pero recuerda, la verdad no se hereda. Se busca. Hechos 1:7. 1:1 elogia a los de Berea, porque examinaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Dios no quiere que repitas, quiere que investigues. No sigas ciegamente lo aprendido, confirma con la palabra. También está quien dice: no quiero parecer fanático, pero amar la verdad nunca es fanatismo, es fidelidad. Los primeros discípulos también fueron llamados fanáticos. Daniel fue llamado loco. Pablo, perturbador del orden. Jesús, blasfemo. Y, sin embargo, todos ellos agradaron al Padre. No temas el juicio del hombre cuando tienes el favor de Dios. Otra pregunta válida. Entonces, ¿no puedo adorar en domingo? Claro que sí puedes. Puedes adorar todos los días. El punto no es si puedes, sino si estás llamando sábado a algo que Dios no llamó así. Adorar el domingo es hermoso, pero reemplazar el día santo del Creador por otro y llamarlo igual es lo que Él nunca autorizó. No confundamos adoración con sustitución. Muchos citan Colosenses 2:1-6, donde Pablo dice: que nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta o de reposo. Algunos interpretan eso como la abolición del sábado, pero el contexto habla de las fiestas ceremoniales judías, no del sábado de la creación. Pablo está diciendo que no dejemos que el legalismo o el ritualismo nos roben la esencia del Evangelio. No que ignoremos el mandamiento moral. Hay una diferencia entre la ley ceremonial, sombra del Mesías, y la ley moral, reflejo del carácter de Dios. El sábado pertenece a esta última, y cuando alguien dice Romanos 14, dice que cada uno estime un día, debemos leer con discernimiento. Pablo no habla del sábado, sino de los días de ayuno y devoción personal. En ningún lugar del Nuevo Testamento se enseña que el sábado fue abolido o cambiado. Lo que sí se enseña es que debe vivirse desde la gracia, no desde la carga. Ahora bien, la objeción más profunda no es teológica, sino emocional, el miedo.
miedo al rechazo. Así es diferente a nadar contra la corriente. Pero Jesús fue claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 1, 6, 2, 4. Obedecer siempre implicará un costo, pero el costo de la obediencia es pequeño comparado con la recompensa de la fidelidad. Algunos temen que hablar del sábado divida a la iglesia, pero en realidad la verdad no divide, la verdad purifica. Divide lo falso de lo verdadero. La tradición de la revelación, y solo cuando se separa lo que estorba, puede venir el avivamiento. Dios no está buscando uniformidad superficial. Está buscando unidad en la verdad. También escuchamos, eso no tiene importancia para la salvación. Es cierto, no somos salvos por guardar el sábado, pero los salvos aman obedecer. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de guardarlo, pero si hubiera vivido, lo habría honrado, porque quien ama a Cristo, ama lo que Cristo santificó. No olvides, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 2, 4, 3, 5. ¿Podría Dios escribir algo con su dedo en piedra para luego borrarlo con una pluma humana? No. Él no cambia. Lo que santificó en el principio sigue siendo santo hoy. Así que cuando enfrentes objeciones, no discutas. Testifica, no respondas con orgullo. Responde con paz. No te impongas, inspira. Muestra el gozo de la obediencia, no la dureza del juicio. Que tu ejemplo hable más que tus palabras. Porque cuando la gente vea tu paz, tu salud, tu alegría, preguntará, ¿qué haces diferente? Y tú podrás decir, obedezco el ritmo de Dios. Recuerda, la verdad no necesita gritar. Brilla sola. No convenzas, vive. No impongas, invita. Porque el testimonio más fuerte no está en los labios, sino en la vida. Y cuando alguien te diga eso, ya no importa. Sonríe y responde, tal vez para el mundo no, pero para el Creador sí. El propósito no es ganar debates, es ganar almas. No es tener la razón, es vivir en comunión. Y cuando vivas esa comunión, tus palabras tendrán autoridad, porque la verdad acompañada de amor es irresistible. Así que no te canses de responder con mansedumbre. No temas las objeciones. Cada pregunta es una oportunidad para sembrar luz. Y recuerda, la verdad siempre termina venciendo. Aunque al principio parezca estar perdiendo,